Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta tercera mesa del conversatorio interamericano referente al tema de la prueba en los estados constitucionales democráticos. Para mí es un placer y un privilegio poder estar nuevamente ante ustedes. El día de hoy, nuestra mesa se encargará de analizar el tema de la presunción de inocencia y su trato en el procedimiento penal y en el procedimiento administrativo en su vertiente sancionadora. El día de hoy me acompañan un ilustre grupo de colegas. Les presento también a la doctora Ana Calderón Zumarriba. Ella es catedrática de Derecho Procesal Penal en el posgrado de la Universidad Continental y directora de la Escuela Jurídica EGACAL en el Perú. Muchísimas gracias, maestra. Como siempre, los aportes comparados son los que enriquecen estos análisis. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente agradezco la participación en este espacio de debate, este espacio académico y también de intercambio de experiencias, y es para mí un honor compartir este espacio con tan ilustres profesionales que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Doctora Ana Calderón, por favor, ¿la escucho? Sí, ingresando en el debate que está muy interesante. Yo creo que el punto de partida podría estar en la conceptualización de la presunción de inocencia. Si yo considero que existe una doble naturaleza en este tema, hablamos de la presunción de inocencia como un principio, cuyo respeto determina si estamos o no ante un Estado constitucional. País en el que no hay presunción de inocencia, no hay Estado constitucional. Trátese del derecho penal o trátese del derecho administrativo sancionador. Y otra cosa es el derecho del sujeto en concreto, que entiéndase que en las situaciones en las que se puedan plantear, lo hará valer dentro de los mecanismos que se prevén en cada ordenamiento. Pero sigo en la línea y en esa línea de pensamiento, y entonces digo, bueno, ¿qué está sucediendo en el mundo de hoy para, por ejemplo, en este espacio de debate, salga a la luz el hecho de que podemos modular el asunto, no podemos matizarlo? Entonces, mire, cuando es la policía, y entonces la confianza ciudadana está de por medio y es la lucha contra la corrupción, pues este principio que hace el Estado constitucional lo podemos alivianar y podemos relativizarlo. Y mucho ha tenido que ver con ello la famosa fórmula de la ponderación, ¿no? La famosa fórmula de la ponderación que nos la vendieron y nosotros la compramos. Y nuestros tribunales constitucionales y nuestros tribunales ordinarios la compraron, y entonces colocan en una balanza y en casos sí, en algunos casos sí, en unos otros casos no. Yo creo que la presunción de inocencia pasa por ser una especie de protección que todos los ciudadanos tenemos, más allá de la condición que podamos tener de particulares o funcionarios del Estado, ante cualquier intervención que pretende ser seria por parte del Estado. Porque si el Estado tiene la pretensión de castigar, sea por la vía administrativa, inhabilitarnos, o ir por la vía penal por algún tema delictivo, pues lo que necesitamos exigirle al Estado, y creo que es una exigencia válida para todos, es que tenga un mínimo sobre el cual sostener esa imputación, y que además, si nos va a hacer atravesar un procedimiento en el que nos van a restringir derechos, como inhabilitarnos, como privarnos de la libertad, pues tiene que existir por parte de quien pretende que se aplique la ley una exigencia probatoria mínima, y que gradualmente tendrá que satisfacerse hasta destruir la presunción de inocencia. Doctora Ana, ¿quiere participar? Ah, se me olvidó también decirle, la prisión preventiva oficiosa no requiere prueba. Ya esa es una barbaridad, ¿no? Pero para mí esa es una barbaridad. ¿Tiene algo similar en el Perú? No, imposible, porque nosotros tenemos un modelo acusatorio. Aquí también. Un modelo acusatorio, no, pero un modelo acusatorio real, creo yo. Natural. Un modelo acusatorio no habría posibilidad de que un juez dicte oficiosamente una medida cautelar.
tiene que ser requerida por el órgano persecutor. Yo quería ir un poco más allá, porque de todo lo escuchado, surge pues esta idea de la regla de trato, que ya no la vamos a tocar porque es indiscutible, ¿no? Por un tema de dignidad, imagen, honor y un montón de cosas más, porque yo me preguntaba si es que nosotros fuéramos a la raíz del término presunción, ¿no? ¿Por qué son las presunciones? Y entonces dentro del esquema tenemos una presunción legislativa absoluta, que es de jure, que se suele establecer por razones de seguridad jurídica, de estabilidad. Toda persona, ¿no?, mayor de 14 en el Perú, por ejemplo, tiene capacidad sexual. Y eso nadie lo va a discutir, porque estamos buscando una regla de estabilidad. Pero la presunción es juris tantum, y la presunción de inocencia es una presunción relativa. Es una presunción, es una cuestión que surge a partir de la necesidad de superar un problema probatorio. Y entonces, no sé, surge esta inquietud: si toda persona se presume inocente y la carga le corresponde al representante del Ministerio Público, en tanto a qué situaciones o en cuanto a qué situaciones la defensa tendría que salir a probar. Y el maestro Polanco nos decía, sí tiene que salir en algunas ocasiones. Lógicamente, hay situaciones en donde tenemos una estrategia activa, donde salimos a hacer afirmaciones y por lo tanto las tenemos que probar. Pero ¿para quién es la regla? ¿La regla es para el fiscal y el abogado, o la regla es para el juez, que en el estadio en el que va a tomar la decisión sobre si declara culpable o inocente, va a tener que decir, bueno, ¿quién tenía la carga? La defensa no la tenía el derecho. Quien tenía la carga era el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no hizo su tarea, pues definitivamente me toca absolver. Pero no se va a ver así en el sentido de la defensa, salvo aquellos casos en donde se haya decidido invertir la carga, que yo creo que sucede en estas figuras de enriquecimiento, de lavado de activos, en donde el legislador dice, ¿quién está en mejores condiciones de probar? ¿Está en mejores condiciones de probar el Ministerio Público que el sujeto tiene un desbalance? ¿O está en mejores condiciones el sujeto de probar que lo que tiene está justificado? Pero ahí, doctora, la reversión de la carga de la prueba a mí me llama la atención, por lo menos en materia penal. La he escuchado, ejemplo, en derechos sociales, en derecho laboral, pero en derecho punitivo, cuando el Estado es en contra del particular, del sujeto, me parece... Esa es la pregunta. ¿Eso será constitucional? ¿Esas inversiones excepcionales serán constitucionales? Lo mismo pasa con el tema de la prisión preventiva. El fiscal sale a decir, hay peligro de fuga. Tengo tales y tales y tales elementos para pensar que hay peligro de fuga. ¿Qué pasa inmediatamente? La defensa tiene que salir a decir, un momento, yo tengo cómo demostrar que mi patrocinado tiene los arraigos, tiene domicilio, tiene trabajo, tiene familia y no tiene posibilidades de fuga. Tiene una hipoteca, nunca ha salido del país, no sabe hablar otro idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en virtud de ese razonamiento, tendríamos que decir, esas excepciones son constitucionales, y entonces alguien me dirá, pero ya están en la ley. Y como ustedes me acaban de decir, algunas cosas ya están en la propia Constitución. La pregunta entonces será, ¿y son convencionales? Y sabemos que en nuestros países tenemos la obligación de un control ya no solo de constitucionalidad, sino también tenemos un control de convencionalidad, ¿no? Por todo lo que nos hemos comprometido. Pero... Ahora, la gran contradicción aquí es, no sé si pasa en México, pero acá en el Perú, al 2020 hemos tenido una declaración de estado de cosas inconstitucional por hacinamiento penitenciario, de modo tal que hay cárceles que superan en el 100, en el 200% su capacidad. Entonces, ¿qué sentido tiene prisiones preventivas oficiosas en un estado donde hay un colapso del sistema penitenciario? Tal vez en México esto no suceda. No, claro que sucede. En una celda de 4x4 meten a 25 personas. Se tienen que amarrar en las rejas para dormir y demás. Pero como, reitero, los consideramos
los excluidos, los alejados. Nadie ha promovido una acción de inconstitucionalidad por el hacinamiento en el que viven, o mejor dicho, un amparo en tutela o en protección de intereses colectivos, tal vez difusos, de estos sujetos. ¿Por qué? Porque hasta creo que nos dará gusto. Y el juez que se atreva a declarar lo contrario, como usted decía, ya veremos cómo le va. Pero sin lugar a duda, le doy estadísticas. En México, el 45% hasta el año pasado, los datos que tenemos hasta el año 2020, el 45% de la población carcelaria de nuestro país está sin una sentencia. Esto habrá que analizarlo. Y gran parte de ellos están por prisiones preventivas oficiosas. Lo que ya es una afectación a la presunción de inocencia, porque una prisión preventiva sin límites temporales... Y sin posibilidad de revisión, porque no podemos revisarla de ninguna manera. Así es, y en condiciones inhumanas es un anticipo de condena. Por lo tanto, ahí ya no hay presunción de inocencia por ningún lado. Así es. Exacto, exacto. Doctora Ana Calderón, antes de escuchar su participación, yo me quedé con una duda. Usted, no sé si escuché mal, usted señaló que la presunción de inocencia es una presunción relativa. Así es, porque admite la posibilidad de probar en contrario. Establece una esfera de protección al ciudadano. Tal así que podríamos hablar de un estatus o un estado de inocencia. El ciudadano va a tener ese estado de inocencia hasta que el acusador pruebe lo contrario. Es decir, admite la posibilidad de destruir la presunción. Eso determina que no sea absoluta, sino relativa. Sin embargo, es una regla para el juez inamovible, ¿no? Al momento que va a tener que tomar una decisión sobre si va a condenar o absolver, definitivamente uno de los criterios que va a utilizar es si el Ministerio Público logró destruir la presunción. Y esto va a pasar por un tema que el doctor Alberto ha tratado y que, bueno, también va a ser parte de mi participación, que es el tema de los estándares probatorios. Porque hasta dónde tiene que llegar el conocimiento y la actuación probatoria para decir, ya superé la duda razonable y entonces estoy en un estado de certeza. Hay la pretensión, que para mí de algún modo todavía puede ser materia de reflexión por unos años, de escalonar ese conocimiento, ¿no? En mi país ya comenzaron a hablar de una sospecha simple, de una sospecha reveladora, de una sospecha acreditada, de una alta probabilidad, y entonces como que se va escalonando el conocimiento, pero definitivamente esto no se puede establecer bajo una regla dura, ¿no? Entendemos que tiene que ser según las características del caso, pero además el término sospecha es un término mal visto. Para nosotros que estamos dentro de un modelo acusatorio, se supone en estado constitucional, llevar a alguien por un tema de sospecha es como si estuviéramos en el estado nazi o estuviéramos en la época de la cacería de las brujas, ¿no? Entonces no condice al lenguaje que debiéramos utilizar, porque creo que también el derecho va a tener que ser compatible con el tipo de lenguaje que uno utiliza para que el mensaje no sea incongruente. Y por otro lado, quería mencionar un poco lo que decía el doctor Yossafate sobre el tema del caso Segarra Marín versus Perú. Sí, o sea, responsabilidades estatales por afectación de presunción de inocencia las ha habido. El Perú es uno de los estados con responsabilidad internacional por muchos casos de afectación de presunción de inocencia, tanto como regla de trato, cuando tuvimos a terroristas con traje a rayas detrás de rejas mostrados por todos los medios, hasta el caso Segarra Marín, que es un caso de valoración probatoria, en donde el órgano jurisdiccional termina sustentando la sentencia diciendo el imputado no ha probado que es inocente, y como él no ha probado que es inocente, entonces lo voy a condenar. La Corte Interamericana, con esa sola frase, simplemente dijo el Estado peruano es responsable. Y dentro del marco de las reparaciones que tiene el sistema de reparaciones que tiene la Corte, que es un sistema integral, pues no solamente hay que pagar una cantidad de dinero, no solamente hay que hacerle un nuevo juicio, pedirle disculpas públicas, y en algunos casos hasta nos han obligado a hacer monumentos, pues definitivamente esa es la responsabilidad del Estado por sus compromisos. La gran pregunta es, ¿y qué pasa con aquel funcionario? ¿Qué pasa con aquel juez
que dictó la prisión preventiva porque simplemente se le ocurrió o porque ese era el caso del momento y había que cumplir con la expectativa social. ¿Dónde está la responsabilidad de los jueces por prisiones preventivas que a veces no duran unos meses y no duran años, con la privación de la libertad, la estigmatización social y todo lo que conlleva una prisión preventiva? Lamentablemente en el Perú ese punto todavía no ha logrado un desarrollo mayor, pero espero que en algún momento se dé. Y un poco escuchando a los especialistas en administrativo, a raíz del conversatorio, me puse a indagar un poco en cómo iba la presunción de inocencia en Perú sobre el tema administrativo, que no es mi área, pero definitivamente me llamó la inquietud, ¿no? De saber cómo era el asunto. Y sí, lo tenemos consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, dentro de lo que es el procedimiento sancionador. Pero algo que me parece común a lo que hemos conversado aquí es que está limitado solamente al tema de que hay que probar, en este caso, el órgano que instruye en el ámbito administrativo, sancionador, el acusador también tiene que probar la culpabilidad. Digamos que la carga para probar corresponde al acusador. Pero otras manifestaciones de la presunción de inocencia, como las tenemos en penal, en cuanto a trato, en cuanto a medidas de coerción, en cuanto al tema probatorio, los estándares, no ha llegado a ese nivel, ¿no? Tenemos algunas sentencias del tribunal peruano donde se ha llamado la atención por haber castigado o sancionado a algún funcionario administrativamente, más dentro del marco disciplinario, que en algún momento hemos tenido un conversatorio también sobre ello, y se ha denotado pues que no se había logrado destruir esa presunción, pero es un tema solamente restringido a ese ámbito. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Pues no, nada más comentar, doctora, en el caso Perú, le comento, aquí en el caso México, cuando hablamos de la resolución judicial que permite que a un sujeto sea sometido a un procedimiento penal, se llama auto de vinculación a proceso. Para que te dicten un auto de vinculación a proceso en México, la propia ley dice, y eso es lo que a mí me llama la atención respecto a la presunción de inocencia, la propia ley dice, ¿cuáles son los requisitos? Que se hubiese formulado imputación, que se le hubiese otorgado al imputado la oportunidad de declarar, y el tercer requisito es que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan los siguientes datos de prueba. Es decir, no tiene que probar, simplemente mencionar que tiene elementos que se llaman en México datos de prueba. Y estos elementos son en tres vertientes. Uno, que se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Dos, que exista la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión de ese delito. Y tres, que esto es lo que me llama la atención, de acuerdo con la graduación que usted, de los grados del conocimiento del juzgador. Dice la fracción o el inciso tercero. Se entenderá que obran datos que establecen lo anterior cuando existan indicios razonables que permitan suponerlo. Con una mera suposición, te sometemos a un proceso. Este es el caso mexicano. Algo similar, entendí, pasa en Perú. Sí, y ahí viene tal vez la gran diferencia entre lo que vendría a ser una corazonada o una suposición, que desde mi punto de vista es de naturaleza subjetiva y por lo tanto atentatoria, de hecho, a la presunción de inocencia, y otra cosa es que nosotros construyamos un razonamiento probabilístico a partir de indicios que tienen un respaldo en elementos de convicción y que son valorados con ciertos criterios de la racionalidad humana, ¿no? Con ciertos criterios lógicos y con ciertos respaldos científicos. O sea, no estamos llegando a un estado de valoración probatoria como para una sentencia, pero por lo menos esa alta probabilidad, yo no la puedo confundir con que tuve un mal sueño ayer. Adrián, yo te soñé ayer y de repente soñé que hoy día iba a haber algo malo y que iba a suceder, y entonces pienso que eso va a ser así. Tú me vas a decir, y doctora Ana, ¿cuál va a ser su sustento? Yo te voy a decir lo que soñé ayer. Definitivamente eso no puede verse dentro de un proceso, que a veces pasa por, es que es pobre, es extranjero, es migrante,
y una serie de cuestiones que más pasan por sentimientos, por emociones, por prejuicios, que por cuestiones lógicas y objetivas, que son las que tendrían que gobernar en todo caso para tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Bueno, doctora Ana Calderón, viene ahora el tema de escuchar las conclusiones comparadas desde el Perú. Espero no se vaya usted muy espantada de lo que ocurre en México y nos diga cómo lo ve desde el Perú. ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, agradecer, como todos, creo, toda experiencia como este conversatorio permite generar ciertas dudas, establecer algunos aprendizajes. Estamos siempre abiertos, ¿no?, a enriquecer o enriquecernos con todo lo que pueda haberse señalado. Importante el hecho de que se ve que en el ámbito penal, entiendo yo, porque es ahí donde se dan las afectaciones más graves a un ser humano en tanto privación de la libertad y otros derechos, es donde la presunción de inocencia ha tenido un espacio para crecer y mostrarse en diversas maneras, de diversos matices, como regla de trato, como regla de prueba, como regla de, digamos, de valoración de la prueba y de carga, de juicio. Pero finalmente, en el ámbito administrativo, y lo han dicho quienes han participado de este conversatorio, no estamos hablando de otra cosa más que también de derecho punitivo, de una manifestación del poder sancionador del Estado, y entonces creo que hay ahí una especie de deuda pendiente. Si bien no llega a tener la trascendencia del ámbito penal en el sentido de derechos afectados, pues tampoco puede ser menor el desarrollo que pueda darse en ese ámbito, a ver de todos los matices, qué es lo que podría funcionar en el ámbito administrativo, si es que lo trasladamos en su totalidad o es alguna restricción, o habrá que ver algunas restricciones tal vez. Lo más peligroso en torno a este tema son las ponderaciones, ¿no? El hecho de tener que ir ubicando la presunción de inocencia frente a algunos intereses estatales, que pasan por temas de orden público o político, criminal, como la persecución de delitos, o pasan por aspectos económicos, como el tema de la recaudación fiscal. Finalmente, ¿con qué criterio ponderamos? ¿Quién hace la ponderación? Las circunstancias que rodean esa ponderación pueden ser diversas, y el peligro es que estamos empoderando al Estado, que ya por sí ya está o ya tiene un poder, y estamos debilitando al ciudadano y desprotegiéndolo, que es finalmente lo que tendría que preocuparnos. Y coincido con el doctor Yosafate en el sentido de que por encima de cualquier cosa siempre va a estar una interpretación en pro de la dignidad y en pro de los derechos fundamentales. Sí, gracias por más bien por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Ana Calderón.